nuestra asignatura de estadística inferencial. El que le habla es el doctor Roberto Churambe Cangalaya y desarrollaremos en el presente periodo lectivo esta asignatura. Como tienen conocimiento, pues esta asignatura es la asignatura continua a la de otros en este semestre. Va a requerir de que conozcan, dominen algunos elementos de la estadística descriptiva, porque es elemento fundamental para poder desarrollar esta asignatura. ¿Bien? Entonces, de manera inicial, lo que vamos a hacer el día de hoy es vamos a presentar nuestros sílabos para explicar en qué consiste esta asignatura y qué temas vamos a desarrollar durante el presente periodo lectivo. ¿Ya? A ver, ya se ha compartido el sílabo por el Sistema de Gestión Académica, el SGA, y también está en el Moodle, en la plataforma virtual, a las cuales ustedes podrán accesar para poder descargarlo. A ver, vamos a compartir. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Listo, muy bien. Como tienen conocimiento, la asignatura se denomina Estadística Inferencial, correspondiente al cuarto semestre. La cantidad de créditos que tienes, 3 créditos debe tener, lo voy a corregir. Son 2 horas teóricas y 2 horas prácticas, las cuales vamos a desarrollarlo. El día de hoy desarrollaremos 2 horas teóricas y el día de mañana desarrollaremos 2 horas prácticas. La fecha de inicio del periodo lectivo ha iniciado el 26 de agosto y culminará el 13 de diciembre. Como les comentaba, mi persona es el doctor Roberto Churambe Cangalaya, licenciado en Administración de Empresas. Muy bien, ¿cuál es el contenido general que podríamos decir que tiene la asignatura? Dice, el curso de Estadística Inferencial es de naturaleza teórico y práctico y pertenece al área de formación específica. Tiene la finalidad de desarrollar en el estudiante las competencias para realizar prueba de hipótesis, ¿cierto? Entonces, ya debo suponer que ustedes ya han identificado qué es una hipótesis, ¿no? ¿Y qué tipo de hipótesis existe? Existen 3 tipos de hipótesis: la hipótesis de investigación, la hipótesis nula y la hipótesis alterna, ¿no? Son muy sencillas. En ese contexto desarrollo los conceptos de hipótesis, el proceso de prueba de hipótesis, pruebas de hipótesis correlacionales. Ahora, para nosotros hacer correlación debemos identificar 2 tipos de variables. Entonces, lo que debo suponer que ya han trabajado bastante son las variables, ¿no? A ver, ¿alguien me podría decir, según su naturaleza, qué tipo de variables existe? De paso voy haciendo mi evaluación diagnóstica. ¿Qué tipo, según su clasificación, según su naturaleza, qué tipo de variable existen, chicos? Sí, Elizabeth, ¿cuáles son? Bueno, sería la variable dependiente, independiente, también hay la hipotética y la cualitativa y cuantitativa. Ya, pero según... existen diferentes tipos de clasificaciones. Ahí más o menos se ha mezclado un poquito. A ver, alguien más que nos diga la variable, según la
según su naturaleza nomás. Señorita Marjorie. Bueno, sería la cualitativa y la cuantitativa. Exacto, muy bien. Según su escala de medición, ¿cuál sería? Creo que según la escala de medición, ¿quién nos dice? Marjorie. La nominal, la ordinal creo, son dos. Exacto. Nominal, ordinal, intervalo y de razón o proporción. Así, ¿no? Y según la relación entre variables, ahí sí lo que mencionaba hace un momento. La independiente, la dependiente y la interviniente, ¿cierto? Entonces nosotros para hacer correlaciones necesitamos dos tipos de variables. Variable independiente, variable dependiente. Y existen variable interviniente también, ¿no? Entonces necesitamos identificar qué tipo de variables tenemos. Entonces, según ese tipo de variable, utilizamos un estadístico de prueba, dicen, ¿no? Ustedes habrán escuchado bastante del chi cuadrado, correlación de Pearson, T de Student. Todos esos son estadísticos de prueba para hacer prueba de hipótesis, pero ¿en base a qué hacemos esa prueba de hipótesis? Al tipo de variable. ¿Ya? Como el coeficiente de correlación de Pearson utiliza básicamente variables nominales. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más? A ver, dice, el proceso de prueba de hipótesis correlacionales, experimentales y factorial por medio del uso de software estadístico y elaboración de modelos explicativos a través de ecuaciones estructurales. Wow, modelos estructurales todavía piden. La consulta, ¿han instalado o tienen instalado el programa SPSS? Sí, licenciado. Ya. A partir de la versión 24, 25 hacia adelante, no hay ningún inconveniente. Cualquiera de ellos puede utilizar, porque vamos a utilizar cuestiones muy generales. Culmina con la elaboración y entrega de un trabajo de investigación de alcance correlacional o explicativo, en el cual se realiza el proceso de prueba de hipótesis con dos o más variables administrativas pertenecientes a la línea de investigación del programa de estudios. Entonces vamos a definir en el transcurso de las sesiones qué trabajo de investigación vamos a relacionar y vamos a aplicar dos cosas. Vamos a utilizar estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva básicamente va a estar orientado ¿a qué? A recopilar información y para eso elaboraremos un cuestionario, ¿no? Y a partir de recopilar esos datos procesaremos, y ustedes ya habrán trabajado que es una matriz tripartita de datos donde pues, tenemos las variables, los valores y los ítems y por ello podremos elaborar tablas de distribución de frecuencia, ¿no? Muy bien, eso será lo que vamos a desarrollar en esta asignatura. La competencia específica de la asignatura dice elabora de manera efectiva trabajos de investigación para el grado de bachiller y título profesional. Debemos entender que esta asignatura es muy, muy importante para que tengan una base a sus futuras asignaturas de investigación. Ustedes van a llevar metodología de la investigación, van a llevar desarrollo de tesis y para ello pues los docentes ya lo único que le van a pedir es haga la comprobación de hipótesis, elabore su tabla de frecuencia, elabore sus medidas de resumen, entre otros. ¿Por qué? Porque ya supone que le han llevado en la asignatura anterior, que es estadística descriptiva, y en esta asignatura estadística inferencial. Ahí ya no les van a enseñar, simplemente les van a pedir que elaboren. La unidad de competencia dice aplica los conocimientos de la estadística inferencial que ayuden a determinar la asociación y el comportamiento de las variables, así como el uso de pruebas de hipótesis pertinentes mediante la solución de casos prácticos de manera adecuada para una correcta toma de decisiones. Las capacidades que tiene esta asignatura son las siguientes y corresponde a cada unidad, ¿no? La unidad 1 que vamos a hacer, analizar la relación entre variables utilizando la técnica de la regresión lineal, regresión múltiple, para interpretarla en la toma de decisiones acertadas. En la unidad 2 aplicaremos técnicas de muestreo
y distribución muestral para inferir sobre una población determinada y sacar conclusiones precisas. Entonces, ustedes ya han aprendido a utilizar qué es la muestra, a calcular la muestra. Ahora trabajaremos lo que es el muestreo. ¿Y qué es el muestreo? Si decimos que una población tenemos 100 estudiantes y nuestra muestra son 10, la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo escogemos, cómo seleccionamos a esos 10? Según nuestra conveniencia, alguna técnica, algún programa, algún software. Entonces, eso se denominan técnicas de muestreo. En la tercera unidad conoceremos la estimación de parámetros poblacionales para una muestra representativa. Entonces, ahí utilizaremos algunos estadísticos de prueba. Y en la última dice realizar la prueba de hipótesis por estadísticas mediante casos prácticos para obtener conclusiones válidas. Entonces, vamos a utilizar, a ver si pensábamos que nos habíamos ya alejado de la asignatura de matemática, pues acá vamos a utilizar algunas operaciones un poco complejas en base a las fórmulas que tiene para realizar los diferentes cálculos, sobre todo en las pruebas de hipótesis. Problemas que resuelve esta asignatura. Dice: el estudiante realiza generalizaciones precisas sobre una población a partir de una muestra de datos obtenidos de esa población y tomar decisiones adecuadas. No solamente para una empresa, sino para cualquier institución. La presentación de la asignatura es el día de hoy, 28 de agosto, a las 9:30 de la mañana. Y acá más o menos tenemos la descripción general de lo que es la asignatura en cuestiones de temas por semanas. En la primera semana lo que vamos a hacer es poner conceptos básicos de la estadística inferencial, prueba diagnóstica, para ver el nivel en el cual comprenden o entienden la estadística. La semana 2 trabajaremos lo que es regresión lineal, coeficiente de correlación, área de Pearson, y aplicaremos algunos casos prácticos, ¿ya? Luego también trabajaremos regresión lineal, múltiple en este caso, en la tercera semana, y ecuación lineal múltiple. En la cuarta semana trabajaremos estimaciones a través de la ecuación lineal múltiple, aplicando algunos casos prácticos. La mayoría son casos prácticos. Entonces ahí vamos a pedir dos cosas: que tenga usted su programa estadístico SPSS, y también vamos a pedir que tenga alguna calculadora para hacer operaciones matemáticas o simplemente su computadora. En la unidad 2 trabajaremos lo que son técnicas de muestreo probabilístico y no probabilístico. Tamaño de muestra para poblaciones finitas o infinitas. Miren, ¿no? Ya sabemos qué es una población y qué es una muestra, ¿cierto? ¿No? Luego tenemos, la distribución muestral. Vamos a calcular para muestras sin reemplazo y con reemplazo. Se van a dar cuenta que es muy, pero muy sencillo. En la semana 7, distribución muestral con diferencia de media aritmética. Y en la octava semana trabajaremos distribución muestral de medias y proporciones. Y vamos a trabajar bastante, que son estas campanitas de Gauss, campana de Gauss. Vamos a saber interpretar. En la tercera unidad trabajaremos estimación puntual, estimación por intervalos. En la 10ª semana, intervalo de confianza para estimar la media poblacional. Entonces, ahí tenemos que profundizar lo que es la media aritmética, la media geométrica, la media ponderada. En la semana 11 trabajaremos lo que son intervalos de confianza para estimar la proporción poblacional. Y en la semana 12, intervalos de confianza para la diferencia de medias poblacionales. Parecen los mismos temas, ¿cierto? Pero existe una variación sustancial, podríamos decir, entre uno y otro. En la última unidad, vamos a ir de frente a lo que son intervalos de confianza para la diferencia de proporciones poblacionales, pruebas de hipótesis según el tipo y el nivel de significancia, y culminaremos con pruebas de hipótesis, hipótesis Z,
y con T de Student. Y en el último expondremos algún caso práctico que venimos desarrollando. Cada uno de ellos en cada unidad se va a tomar obviamente exámenes escritos, trabajos académicos, pero son básicamente prácticos, porque acá la parte conceptual no aplica mucho, ¿no? No aplica mucho. No les podría preguntar qué es una media poblacional, mejor cómo se calcula la media poblacional. Entonces, las diferentes evaluaciones que vamos a tener durante el presente semestre son variados y la mayoría son prácticos. Vamos a mencionar, ¿ya? En la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3 y la unidad 4. Los pesos que nosotros hemos asignado para este semestre académico es el siguiente: la parte conceptual, 40%, la parte procedimental, 45%, y la parte actitudinal, 15%, ¿ya? Los factores para la aprobación de la asignatura son las siguientes. Primero, según reglamento académico, el mínimo aprobatorio es de 10.5, promediado la unidad didáctica 1, 2, 3 y 4. Asistencia mínimo el 70%. El trabajo integrador será pues los trabajos de investigación. Vamos a hacerlo de forma grupal para recopilar datos y hacer la inferencia de datos. Con relación a tutoría académica, esta vamos a desarrollarlo los días miércoles de 5 a 6 de la tarde, ¿ya? Los días miércoles de 5 a 6 de la tarde. Muy bien. Acá tenemos alguna. Ya me dijeron que se va a cruzar. Ahorita me están diciendo. Sí, señorita Marjorie. No, le iba a decir que en esa hora también teníamos un curso y se iba a cruzar nuestro horario. Ya estaba suponiendo eso. A ver, déjame ver. A ver, ya, para mañana les confirmo qué día vamos a desarrollar. Ya, muy probable que sea el jueves en la noche. ¿Ya, chicos? Ya, entonces hoy día de hoy ya me ganaron por puesta de mano, ya me ganaron la hora de tutoría. Listo, a ver, y algunas fuentes. Ya. ¿Alguna consulta, duda, interrogante con relación a nuestra asignatura, por favor? Falta corregir algo. ¿Alguna duda, consulta, interrogante? Ninguna, ¿no? Tan sencillo. Aunque los temas son medio raros, pero se van a dar cuenta que en la parte práctica va a ser muy, pero muy, muy sencillo. Muy bien, listo. Ahora, listo. Lo que necesitamos es, a ver, miren, yo tengo 26 matriculados en esta asignatura y solamente tengo 15 asistentes. No sé si habrá algún inconveniente, algo que haya acontecido para que no ingrese. Listo. De igual modo, necesitamos a una persona para que sea nuestro delegado o delegada. A ver, algún voluntario, alguna voluntaria, por favor. ¿Nadie? ¿Algún voluntario, alguna voluntaria, por favor? Sí, Elizabeth. Licenciada, doctor, ¿podría ser yo la delegada? Ok, señorita Elizabeth, muchísimas gracias. Ahí también agradecemos a la señorita Nadine. Les voy a dejar mi número telefónico para que puedan crear un grupo de WhatsApp para poder hacer comunicación rápida y directa con ustedes, ¿ya? Cualquier duda, consulta, inconveniente, contratiempo,
con toda confianza me escriben, pero por favor hasta las 11 de la noche nomás, por favor, ¿ya? Hay personas que escriben medianoche, 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana, pues ya genera algún tipo de inconvenientes en casa, ¿ya? Entonces vamos a pedir a la señorita que nos cree, a la señorita Elizabeth, y le agradecemos que nos cree un grupo de WhatsApp para poder hacer comunicación directa, ¿ya? Muy bien, listo. Hasta esa parte inicial cumplido. Allá les voy a pedir, por favor, que ingresen al SGA y descarguen el sílabo. Cuando ustedes descargan el sílabo, sale pues el registro de entrega del sílabo, sale como firmado. Y como pocos o nadie ha descargado, solamente es como si no hubiese presentado el sílabo. Entonces les voy a pedir que ingresen al SGA, descarguen el sílabo y van a poder, yo voy a poder tener el registro de entrega de sílabo. Chicos, eso les voy a pedir encarecidamente. Muy bien, listo, sigamos. Vamos acá, vamos hasta acá. Listo. Ahora lo que corresponde, según el sílabo también, es nuestra evaluación diagnóstica. ¿Qué quiere decir nuestra evaluación diagnóstica? Ustedes conocen como la prueba de entrada, ¿no? Entonces, en la prueba de entrada es una evaluación no calificativa, o que no tiene calificación, pero es básica para que mi persona, sobre todo, pueda tener alguna idea o nociones de qué tanto tienen el dominio de la asignatura, sobre todo, pues, en la parte de... Sobre todo en la parte de conocimientos de estadística. Y esto nos va a ayudar, pues, o sobre todo me va a ayudar a fin de poder plasmar diferentes tipos de ejemplos, ¿ya? Entonces, les voy a pedir que rellenen o respondan esta evaluación diagnóstica con lo que usted conoce, con lo que usted sabe. No hay la necesidad de que revise, copie, pegue, porque es muy sencillo, ¿no? Lo que nosotros debemos aprender es a sincerar los conocimientos que tenemos y en base a ello, pues, podamos mejorar o aprender o estudiar más. Entonces, les voy a compartir el enlace por el chat del Meet y también por el chat, por el WhatsApp, ¿ya? Entonces, unos 20 minutitos, por favor, para que puedan responder este cuestionario. ¿Listo? Gracias. Adelante. Listo. A ver, ¿quién nos podría decir qué es la estadística y cuál es su utilidad? Usted ya lleva estadística descriptiva y más o menos ya comprenden en qué consiste la estadística. ¿Quién nos podría decir qué es la estadística y cuál es la aplicabilidad que le podemos dar a la estadística? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, ya amaremos. Muy bien, vamos de frente. Jennifer Gamarra, señorita Jennifer Dana. Jennifer Dana Gamarra.
Entonces cambiamos asistencia a faltón. Listo. Licenciado, sí estoy. Bueno, para mí, ¿qué es la estadística? Es una herramienta para poder recopilar datos y también organizarlas. Ya. ¿Quién más nos podría decir algo? ¿Será una herramienta? ¿Será una ciencia? ¿Será una técnica? ¿Será un método? Una ciencia, licenciado. Una ciencia. Recopila datos y los La analiza. ciencia. Claro, es una ciencia. Cuando hablamos de ciencia, la ciencia tiene un conjunto de técnicas. Entonces, fácilmente podríamos decir, ¿no? ¿Yo cómo recopilo datos? Diferentes formas, con una entrevista, con un cuestionario, con una observación. Entonces, si tiene muchas técnicas, tiene muchos métodos de recopilar, entonces es una ciencia, ¿cierto? ¿Cuál es la utilidad que le podemos dar? A ver, ¿quién nos podría mencionar? Adelante, Luz. Bueno, la estadística, como ya lo dijeron, es una ciencia. Esto más que nada se utiliza para recolectar, analizar y también interpretar lo que son los datos. Y esto también nos va a ayudar a organizarlos. Más que nada, sus métodos son proporcionar conclusiones y a través de esos datos recolectados nosotros podemos tomar decisiones de manera cuantitativa. Exacto, muy bien, perfecto, felicitaciones. Claro, la estadística que hacemos. Bueno, nosotros tenemos muchos datos, ¿no? Todos los días a qué hora nos levantamos podemos recopilar los datos, cuántas calorías comemos, cuántas horas de diversión tenemos, cuántas horas de lectura, pero esos datos son dispersos, ¿no? Cada día recopilamos. Entonces, ¿qué hacemos? Recopilamos datos, procesamos los datos, por ahí podemos tener alguna tablita, algún gráfico, y a partir de ello podemos analizar e interpretar. Como mucho, duermo poco, leo poco, me voy de diversión mucho, y en base a ello tomamos decisiones, ¿no? Entonces, es muy útil, sí, porque nos permite resumir todos los datos que tenemos en nuestro entorno, y a partir de ello, pues, podemos tomar decisiones. Muy bien. Dice, ¿a qué nos referimos con una variable? Sería la pregunta, ¿no? No tanto variable estadística, sino variable. ¿Qué será una variable? A ver, ¿quién nos dice, por favor? Señorita Luz. Bueno, una variable vendría a ser más que nada como una característica que puede tomar diversos valores en un conjunto de datos. Estas variables se utilizan más que nada para recoger y analizar la información en lo que viene a ser los estudios estadísticos. También, dependiendo de su naturaleza, como ya lo mencioné al inicio, estas variables pueden ser cualitativas y cuantitativas. Muy bien. Mi estimado, ¿ves a ver algún ejemplo de variable? Vamos. Mi estimado Obed, alguna variable, a ver, algún ejemplo de variable. En lo que es la variable cualitativa, podría ser la que describe una cualidad o una característica y que no se expresa numéricamente. Ejemplos tendríamos el color de ojos, el género o la nacionalidad. Perfecto. Y a ver, ¿quién me dice una variable cuantitativa? Marjorie. Bueno, en este caso sería lo que es la edad, nuestro peso, bueno, la altura. Muy bien, perfecto. Ahora, las variables cuantitativas se clasifican en dos, ¿no? Discretas y continuas. Las discretas, ¿qué característica tienen? Son números. ¿Cuáles son, Elizabeth? Ya, bueno, las variables discretas son como que los valores finitos y contables, digamos que tiene un determinado final. En cambio, la continua no tiene, es como un rango infinito. Exacto. A ver, ¿quién me da un ejemplo de una variable continua? Luz. Variable continua podría ser la altura, el peso, también la temperatura. Vamos a preguntar a otra persona. Ya. Vamos a preguntar. Milady, una variable
discreta. Claro, por ejemplo, tenemos el número de hijos de una familia o también podría ser la cantidad de libros en una biblioteca. Claro, esos son contables, dice, ¿no? Sí. Continuos o contables. ¿Cuántos regalos me han Tienes dado? razón, continua es por ejemplo, la altura de las personas o el peso de un producto. Lo que me refería anteriormente era Una discreta, disculpa. Exacto. Claro, las discretas son las contables y las continuas son las medibles, ¿no? Muy bien, claro, está muy bien. Esa es una clasificación nomás. Ahora existe la otra clasificación, ¿no? Por su escala de medición. Nominal, ordinal, intervalo, de razón o proporción. Luego vienen las variables que son, en este caso, aquellas que se relacionan entre sí. Variables independientes, variables dependientes, variables intervinientes. Por ejemplo, si yo les dijera ingreso económico y grado de instrucción, ¿cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? A ver, alguien que no haya respondido, vamos a preguntarle. Melinda. Melinda, cierto. Se fue a completar su desayuno. Sí, licenciado, buenos días. Bueno, una variable dependiente, por ejemplo, puede ser la cantidad de las cajas de galletas que se compra. A ver. Y la variable... Adelante. Ya, las variables dependientes son aquellas que están sujetas a un cambio o a una variación en su función. Estas, por ejemplo, pueden ser la cantidad de cajas de galletas que puedes comprar o algún producto que se adquiere en cantidades así consecutivas. Y las variables independientes es la cantidad... nos dice que puede ser Estás por ahí, pero para poder identificar una variable independiente y una variable dependiente, tengo que tener los dos al mismo tiempo, ¿cierto? Porque en algún momento uno es dependiente y en otro momento es independiente. Y yo les decía, tengo dos variables, ingreso económico y grado de instrucción. ¿Cuál será la variable independiente? ¿Cuál será la variable dependiente? Vamos a preguntar a otra personita. Vania, señorita Vania. Sí, licenciado. ¿Cuál será la variable independiente y la variable dependiente entre ingreso económico y grado de instrucción? Grado de instrucción. La variable dependiente sería la variable independiente sería ingreso económico y la variable dependiente sería grado de instrucción. Saraí, ¿qué nos dirías? Bueno, lo que es en la variable dependiente sería el ingreso económico y en la variable independiente sería el de, ¿cómo dijo el otro? Grado de instrucción. Grado de instrucción. Eso. Claro, muy bien. Entonces, ahí contrastamos y comparamos. Decimos, a mayor grado de instrucción, mayor ingreso económico podré tener. Sí, es cierto, ¿no? Los que se titulan, los que tienen maestría, doctorado, de algún modo, sus expectativas es ganar más y pueden conseguirlo, sí. Pero si es menor grado de instrucción, inicial, primario, sin estudios, tiene que conformarse tal vez con algún ingreso económico menor, ¿no? Entonces, uno depende del otro. Esa será una relación directa. Ahora, una relación inversa podría ser a mayor grado académico, menor ingreso económico, cosa que no se da muchas veces. Entonces, miren, existen diferentes tipos de variables. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Dónde estamos? Estamos por acá.
¿Qué se entiende por medidas de tendencia central? La pregunta, ¿han desarrollado medidas de tendencia central o no? Sí, Enrique. Más que todo hacemos referencia a lo que es la mediana, la media y la moda, que nos permiten, digamos así, clasificar, porque la moda clasifica el valor más alto de todo un conjunto de datos. Ya, muy bien. Entonces, cuando hablamos de medidas de tendencia central, a ver, señorita Luz, ¿qué nos podría decir usted? Bueno, en resumen de lo que dijo mi compañero, las medidas de tendencia central más que nada se encargan de lo que son resumir en un solo valor a un conjunto de datos que nos muestran. Exacto. Cuando hablamos de medidas de tendencia, existen varios tipos de medidas, ¿ah? La más conocida, las medidas de tendencia central, ¿no? Ahí tenemos la mediana, la media, la moda, ¿no? ¿Qué son esas medidas? Todas esas medidas se denominan medidas de resumen. No solamente tenemos las medidas de tendencia central, tenemos las medidas de posición, las medidas de distribución. Ustedes habrán escuchado pues los cuartiles, los deciles, los percentiles, la desviación estándar, la desviación típica. Todos ellos nos ayudan aquí a comprender cuál es la composición de la población. Por ejemplo, nosotros, ¿cómo identificamos? Bueno, creo que eso lo tocamos mañana. Mañana les explico un poquito más de ello. Y ustedes han visto la campana de Gauss, ¿cierto? Un cerrito aparece, ¿no? Entonces, la parte media siempre está en la parte más alta, ¿no? Entonces, eso es lo tradicional que debe suceder. ¿Por qué les digo? Porque nosotros nos vamos a un colegio y en el quinto de secundaria empezamos a tomar la edad de todos y la mayoría nos va a decir que tiene 16. Entonces se empieza a acumular y la parte más alta de ese cerrito que estamos mencionando, de esa campana, es pues lo que tienen 16. Habrá personas con 15 años, sí, pero poquito, entonces una tendencia hacia abajo. Habrá edades de 17 o 18, sí, pero son poquitos, entonces se forma una campana, ¿no? Entonces, ¿a qué nos ayuda esa distribución? Nos ayuda a comprender qué tipo de población tenemos, si es una población normal o es una población no normal. Cosa que no sucede cuando nos vamos a un salón, a un colegio en el turno nocturno. Ahí tenemos personas que trabajan, personas que no han estudiado, personas que han retrasado sus estudios. Entonces esa campana no va a tener ese comportamiento, ¿no? Porque si pregunto la edad, tendrán pues 18, 20, 22, 15, muy, muy, muy variado. Entonces, esas medidas nos ayudan a conocer qué cosa. Nos ayudan a conocer qué tipo de población nosotros tenemos, ¿no? A ver, listo, a ver, sigamos. ¿Cuál es la utilidad de presentar información en una tabla o gráfico? Vamos a preguntar. Joseph. Joseph Lee Harold. No está, se fue a... Listo, no hay problema. ¿Cuál es la utilidad que le podemos dar nosotros cuando generamos una tabla o un gráfico? Perfecto, muy bien. Carlita, ¿cuál sería la utilidad que le damos nosotros en generar tablas o gráficos? Que nos facilita la interpretación de datos para tomar decisiones. Exacto, muy bien, claro que sí. Cuando nosotros tenemos una tabla o un gráfico, cuando nosotros recopilamos datos, yo les podría preguntar, ¿no? ¿Qué color de ojos tienes? Y me podrían decir, pues, verdes, celestes, negros, pardos, y empiezo a registrar y tengo todo un listado. Entonces, para saber cuál es el que tiene mayor cantidad, menor cantidad, sería muy complicado estar analizando a cada rato ese listado que tengo. Entonces, ¿qué hago? Hago un resumen, ¿no? Y ese resumen, ¿cómo se muestra de una forma mucho más fácil y sencilla? A través de una tabla, ¿cierto? O a través de un gráfico.
un gráfico de pastel que lo llaman, que es de sectores. Entonces ahí puedo ver cuál es la parte que tiene mayor tamaño. Entonces digo, la mayoría tiene ojos verdes, ¿no? O la mayoría tiene ojos celestes. Entonces puedo interpretarlo de una forma mucho más rápida, ¿no? Entonces para eso, esa es la utilidad principal que nosotros le damos a nuestras tablas o a nuestros gráficos. Ahora, dependiendo de cada variable, existe un tipo de gráfico, ¿no? Yo no podría tener, por ejemplo, un gráfico de pastel, un gráfico de sectores con la variable edad. No podría tener, ¿cierto? Tendría que agrupar todavía. ¿Y quién me ayuda a agrupar? El programa SPSS. Y último, dice, ¿cuál es la diferencia entre población y muestra? A ver, ¿quién está faltando? Señorita Yael. Adiviné todavía. La diferencia es que la población es el conjunto completo de todos los elementos o individuos que se desea estudiar, mientras que la muestra vendría a ser un subconjunto representativo de esa misma población, que se podría utilizar para realizar análisis y hacer inferencias sobre la población completa que se desea estudiar. Ahora la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo yo identifico una población determinada? En base a qué yo identifico una población determinada. ¿Quién nos podría decir? ¿Puedo responder también? Claro. Ok, para identificarlo es importante tener en cuenta o considerar los siguientes aspectos que vendrían a ser las características, el ámbito geográfico, el tiempo y los criterios específicos. Puede ser que sí. Más claro podríamos decir, ¿no? ¿Cómo yo sé que un elemento es parte de una población? Por ejemplo, si yo digo, ya, los estudiantes de esta asignatura, ¿qué característica tienen en particular? A ver, ¿quién me dice? Que son de la asignatura, ¿no? Que se han matriculado en esta asignatura, ¿cierto? ¿Cómo yo digo, por ejemplo, que la población de estudiantes de la Universidad Autónoma Altandina de Tarma, ¿cuál es la característica en particular? Que son de la universidad. Claro, que están matriculados, que están identificados o que han ingresado a la universidad, ¿cierto? ¿Cómo yo digo cuál es la población? ¿Qué elementos conforman, por ejemplo, aquellos que han sufrido COVID? Los que tal vez en algún momento han asistido y les han dado su diagnóstico de COVID positivo, ¿no? Entonces, una población es el conjunto de elementos que tiene lo más básico, ¿no? Características en común. ¿Y cuál es esa característica en común? Que están matriculados en esta asignatura, que han registrado ingreso en la Universidad Autónoma Altandina de Tarma, o que simplemente han sufrido, pues, COVID. ¿Se dan cuenta? Y si yo no he sufrido, pues no soy parte de esa población. Si yo no me he matriculado en esta asignatura, pues no soy parte de esa población. Si yo estudio en otra universidad, no soy parte de esa población. Entonces, yo debo tener, ¿qué cosa? Una característica en común para formar parte de una población. Y las poblaciones son un conjunto de elementos que tienen características en común, ¿no? Y la muestra, simplemente la muestra, como nos dijo la compañera, es una población, es un subgrupo, un pequeño grupito, ¿no? Ahora, ¿existe una técnica para calcular? Claro, ahí tenemos intervalos de confianza, nivel de margen de error, que ustedes ya conocen cómo se calcula tal vez una población, una muestra. Ahora, existen poblaciones para muestras finitas y poblaciones para muestras infinitas, ¿no? Una población infinita, ¿cuál sería? ¿Quién nos dice? A ver, ya un poco más específico ya. Una población infinita, ¿cuál sería? Las estrellas. Ya. Lo que es también las piedras, las arenas. Ya, pero un poco más terrenal, ya, un poco más de personas. ¿Cuál sería? A ver, ¿quién nos dice? Un conjunto de objetos que están en un continuo proceso. Ya, pero ya lo hayas muy abierto, ya. ¿Cuáles son esos objetos? ¿Perdón? Las bacterias, las hormigas. Sí, también. A ver, Vania, ¿cuál sería una La
¿La población mundial? Pero la población mundial se puede contar, ¿no? Si tomamos las estadísticas de todos los países, podemos calcular. Melinda, ¿cuál será una población infinita? Las células, licenciado. También ya, pero un poco más a las personas. Por ejemplo, yo les podría decir, ¿no? ¿Cuál es la población de la cantidad de personas que les agrada jugar fútbol? ¿Habrá una cantidad exacta o no? ¿Podríamos calcular la cantidad exacta? No. No, cierto. Yo les digo, por ejemplo, la población de aquellos que les gusta ir a los conciertos. Ya está. Una población porque tiene una característica en particular que va a los conciertos. ¿Tendré cantidad exacta? No, cierto. Entonces, hay poblaciones finitas y ahí existe una fórmula para calcular una población infinita. Y también hay fórmula para calcular una población finita. Entonces, muy bien, debemos decir que tienen muy buen dominio sobre la estadística descriptiva y a partir del día de mañana vamos a pasar a la estadística inferencial, que es un poco más de análisis, definitivamente que sí. Y vamos a mejorar o vamos a complementar algunos otros temas tal vez que no han tocado en la estadística descriptiva. ¿Ya? Listo. Muy bien, entonces hemos desarrollado nuestra sesión introductoria inicial y vamos a quedarnos el día de hoy hasta este punto y nos encontramos mañana. Mañana tenemos ¿qué hora tenemos? 9:30, 11. ¿Qué hora tenemos mañana? ¿Se acuerdan? Mañana tenemos a las 11 de la mañana. 11, 12, ya, listo. Entonces, chicos, muchísimas gracias por su atención. Nos quedamos ahí y nos encontramos el día de mañana a las 11 de la mañana para nuestra segunda sesión de la asignatura de estadística inferencial. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenos días. Hasta mañana. Cuídense, por favor. Hasta luego.